Básicamente hoy voy a hablar del principio de la buena fe, un principio cardinal del derecho, un principio general del derecho. Vamos a tocar un montón de temas a partir de la buena fe, y es un artículo que preparé la clase leí Mossetti Turraspe, Casó y otros autores. Es un artículo de Mariano Izquierdo Tolsada, que lo voy a subir al campus, que es un profesor español, titular de Derecho Civil de la Universidad de Extremadura. Es un artículo excelente, donde comienza contando como una anécdota cotidiana. Me voy a tomar 2 minutos y se las leo. Un episodio doméstico, ¿no? Dice que en el verano de 1986, un catedrático, como dicen allí, González Pérez, en un artículo que se llaman Las notificaciones de agosto. Agosto son las vacaciones en el hemisferio norte, ¿no? Dice, en el artículo se trataba de una frecuente práctica de la administración, dice, consistente en modificar las disposiciones o de modificar reglas a notificarlos durante las épocas de vacaciones, justamente cuando las personas que pueden, a partir de esa notificación, hacer algún reclamo o formular algún reclamo, están ausentes de sus domicilios, ¿no? Y esta persona dice, cuando volví a Madrid, se encontró entre la correspondencia una carta de una importante compañía eléctrica, de la cual este catedrático había adquirido, dice, una cantidad de bonos amortizables, digamos, bonos amortizables. Bueno, es como que tenía un plazo fijo, y algo parecido es un bono amortizable, y que el plazo para percibir los rendimientos y optar por esta amortización, por percibir los rendimientos de esos bonos, el plazo le había expirado durante su ausencia de vacaciones. Y lo peor, dice, que tenía que esperar como 2 años más, y encima en ese momento esta compañía eléctrica ya era una noticia que estaba en una crisis de solvencia importantísima. Eran muchas las personas afectadas, dice, había sido una maniobra exitosa desde el punto de vista hasta jurídico y logístico, y no se había infringido norma alguna, legal o consuetudinaria. Y dice, y pregunta, ¿quién podría demostrar que aquella conducta constituyó una infracción a las exigencias de la buena fe? Esta conducta de notificarle en verano, de notificarle cuando todo el mundo, cuando están de vacaciones, cuando los días no son hábiles. ¿Quién podría demostrar que aquella conducta constituyó una infracción de las exigencias de la buena fe? ¿Cómo probar que no se había tenido en cuenta la lealtad y la confianza debida con quien la sociedad eléctrica se había relacionado? A partir de este, ¿dónde estoy? Ay, Dios. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Pero yo no veo nada ahora. Bueno, no sé. Sí, profe, se la escucha pero no se la ve. Y yo no sé cómo volver a que me vean, porque fui para leer ese documento y ahora no Yo sé la cómo. veo, profe. Bueno, a mí me gusta verlos también, pero no sé por qué está así. Bueno, lo siento. Sigo. Entonces, a partir de esto, Izquierdo Tolsada propone 3 miradas, o 3 miradas sobre el concepto de buena fe. Dice, es un principio cardinal del derecho, que sobre todo se ve como principio general del derecho, lo va a analizar, cómo juega la buena fe en los contratos, que es re importante, y cómo juega esto en tema de la responsabilidad civil. Entonces va a tocar estos 3 puntos. El principio general de la buena fe, dice,
no es un concepto, es un concepto unívoco. No, la buena fe no es un concepto raro con múltiples acepciones. Es más, ya les adelanto porque todos los textos, por ejemplo, hablan de la buena fe objetiva, lealtad y probidad, y la buena fe subjetiva, que sería como algo así, digamos, lo que piensa o lo que conoce las partes al contratar. Esta buena fe subjetiva que se trata de que se comete un error o se comete una falta, pero sin conciencia, pero en la creencia errónea de estar actuando de acuerdo a derecho. En estos casos, en cambio, Izquierdo Tolsada propone otra mirada, sin perjuicio de esta, ¿no? Dice, la buena fe es considerada como ignorancia, que la lesión, que se va a causar una lesión a un interés ajeno, y la persona comete una irregularidad, pero en convencimiento que su conducta es perfectamente válida. Había una definición muy cortita que decía, la buena fe es la conciencia o la convicción de actuar de acuerdo a derecho, aunque esté equivocado, no actuó de acuerdo a derecho. Vamos a ver. Ese es el caso, dice, de quien buena fe, por ejemplo, celebra un matrimonio nulo. De buena fe creía que no tenía ningún impedimento para contraer matrimonio. O del que buena fe edifica en terreno ajeno pensando que era propio porque había un problema, no se había hecho bien el deslinde de los terrenos. O el que cede un crédito que considera existente e ilegítimo, de buena fe piensa que transmite un crédito a otro confiando en que el crédito existe ilegítimo cuando no lo es. En todos estos supuestos, la conducta es antijurídica, pero es honrada y justa. Dice, ¿qué puede haber de reprobable en la conducta de quién? Ignorando que los terrenos no se encontraban correctamente deslindados, edifica invadiendo en parte el suelo del vecino. Otro sentido que se le da a la buena fe ya es la buena confianza en una apariencia jurídica. Esto es fundamental. Porque acá en derecho también ustedes van a estudiar en su momento, empezamos a estudiar la teoría de la apariencia y qué actitud tiene el derecho ante una apariencia jurídica. Acá tenemos hasta una definición de buena fe que dice, buena fe es la confianza en una apariencia jurídica. Es, por ejemplo, la confianza que despierta cuando hay adquisición del dominio por usucapión, por una posesión. La posesión cumple la buena fe en la posesión, o sea que el que posee considera que tiene título para poseer, y entonces crea con esa conducta, con su convencimiento, él está convencido que posee de buena fe, y crea en los demás un estado de confianza de esa apariencia de titularidad. Y el caso, esto es de derechos reales, pero por ahí ustedes que ya vieron Pago, pueden ver la situación del acreedor aparente. El acreedor aparente estaba en el 732 del Código de Vélez y hoy está en el 883 del Código, que dice que será válido, dice, el pago realizado que el deudor le haga a uno que él considera que es el acreedor, considera de buena fe, ya vamos a ver, considera de buena fe que es el acreedor, por una serie de antecedentes y de circunstancias que rodean a esa relación jurídica, este deudor piensa de buena fe que le tiene que pagar a ese acreedor que en realidad no lo es. Miren cómo dice el 883. Dice, la ley va a decidir por la seguridad jurídica y va a decir que el pago es válido. Porque acá el deudor está protegido porque el acreedor se presentó, este falso acreedor, bien podría, dadas las circunstancias, haber sido el verdadero acreedor. Yo a veces pongo que uno va a pagarle
una deuda a una pequeña empresa, a un giro comercial no muy grande, y uno va a pagar la deuda y se presenta alguien a cobrar, que era alguien que estaba en la empresa o que tenía alguna vinculación, y yo creo que es legítimo pagarle a esa persona. Porque, digamos, porque ya en el pasado, dicen los textos, en el pasado ya hubo no hubo una relación, pero había un montón de circunstancias, de tiempo, personas, de lugar, que habilitaban a que que el deudor considerara que ese era el acreedor, cuando no lo era. Entonces, acá la ley va a decir, bueno, este pago es válido por una cuestión de seguridad jurídica. Pero, a su vez, esto no quiere decir que nazcan acciones entre el falso acreedor y el verdadero acreedor. También dice, el verdadero acreedor también se durmió un poco. ¿Por qué se durmió? Porque por ahí no tomó las diligencias necesarias, de buena fe, para evitar la confusión por parte del deudor. El acreedor aparente también se engloba en otro personaje aparente, que es el heredero aparente. Espero no confundirlos. El heredero aparente es aquel que en principio es heredero, pero hay otros herederos que todavía no se han presentado a hacer valer sus títulos. Entonces, para los terceros, este único heredero es el único, pero es aparentemente el único. Entonces, yo, deudora de esa sucesión, voy y le pago a este heredero. Y después vienen los otros herederos a decirme, no, a mí también me debes, porque yo también soy heredero. Acá va a jugar el mismo principio. De buena fe, este deudor consideró al que se presentaba como heredero que era el único, tomando diligencias normales, tomando las medidas, las medidas normales de diligencia, consideró que válidamente le podía pagar a ese heredero. A ver, no, sigo sin imagen, yo. Bueno, voy a tratar de volver a entrar. Entonces, 2 minutos que trato de volver a entrar. Acá estoy. Perdón, el caso del heredero, o sea, el primero, esta conciencia de actuar de acuerdo a derecho. Después, como segundo gran bloque de buena fe, la confianza en la apariencia jurídica. Y un tercer bloque donde contempla buena fe como rectitud y honradez en el trato. Dice, supone la necesidad de sujetarse a normas básicas de convivencia sana y limpia que rigen en la comunidad, tanto en la celebración, en la etapa de celebración de los negocios, como de su ejecución. La buena fe ajusta su conducta a cánones socialmente exigibles. Tanto va dirigido tanto al acreedor como al deudor. Critica la clasificación esta bipartita de la doctrina alemana en sentido de la buena fe en sentido objetivo, pero es válido también mencionarlo. Para esta doctrina, la buena fe puede ser objetiva, como una buena fe consideramos reglas mínimas de honestidad y lealtad, a que las partes deben sujetarse. Y en sentido subjetivo, ya es no va referido al contenido de la relación misma, sino a cómo esa concreta persona se encuentra actuando en esa relación. Y acá cita es lo que hoy en el Código Civil de Vélez era de alguna manera el 1198, el Código Civil, hoy es el 1091, cuando habla que los contratos deben celebrarse, interpretarse de buena fe. Y dice, de acuerdo a lo que verosímilmente entendieron las partes, o pudieron entender, obrando con cuidado de previsión. También, y remata un poco esto Izquierdo Tolsada diciendo,
que citando a una jurista argentina, Delia Ferreira, que dice, la buena fe es un concepto unívoco. Lo que tenemos que buscar es sus configuraciones, por usar una palabra moderna, y cómo opera en las diferentes situaciones en que se requiere la buena fe, que van a ser todas, porque decididamente la buena fe es un principio general del derecho. Critica a la concepción subjetiva porque dice, ay, el deudor ignora que está actuando ilegalmente. Ay, ¿cómo es esto de que el deudor ignora y que cree de buena fe que actúa conforme a derecho? Cualquier ignorancia puede fundar la buena fe, puede fundar cuando la conducta no coincide con la que observaría un hombre recto. Dice, quien actúa lo hace en la convicción de obrar rectamente. Dice, esto no es un modo de obrar analizando la conducta después que se produjo, no es un modo de obrar de un hombre recto. Dice, está subjetivamente justificado por su creencia errónea, pero no lo está objetivamente, porque está obrando en contra de la ley. Dice mirando, no solamente se funda en esta ignorancia o este error, pero tiene que ser una ignorancia y un error no culpable, excusable, que objetivamente, en el caso del acreedor aparente, de que este deudor, en forma no culpable, o sea, tomando diligencias medias, razonables, creyó que aquel era su acreedor. No es, y si tiene duda, es más, va más allá, y si tiene dudas el deudor, eso obsta a su buena fe. Porque si tiene dudas de que ese no sea el acreedor, no debe pagarle. Entonces, esta ignorancia respecto de que está obrando en contra de la ley, esta debe ser una ignorancia y un error excusable, no culpable. Tiene que haber observado diligencias razonables de acuerdo a las circunstancias de la obligación. ¿Sería razonable pedirle a este deudor que va siempre a pagar a ese pequeño comercio que cuando va a pagar le pida el documento al que le va a pagar? ¿Sería una exigencia razonable? Dice, y esta autora Ferreira Rubio dice, no puede pretenderse que que pueda haber la famosa buena fe creencia sin una conducta conforme a la buena fe. Acá une las dos cosas, la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. No puedo yo invocar una buena fe creencia si en los hechos mi conducta no fue de buena fe. Dice la autora esta, ¿podría aducir buena fe quien paga confiando en la legitimidad del acreedor? Y una persona que compra una propiedad y que cumple todas las formalidades de la compraventa, el que compra, pero sabe que el objeto que le venden no es de quien se lo vende. Acepta una cosa que sabe que no es del que se la transmitió. Dice, sin duda, acá finalmente, digamos, viene Izquierdo Tolsada, aborda la indudable influencia de la ética y de la moral en la configuración de la buena fe como principio de contenido axiológico del mundo jurídico. Mosetti Turraspe dijo que es una noción preñada de juridicidad. La buena fe nos ayuda a delimitar los límites del comportamiento debido y situar a cada sujeto actuante en la posición correcta. No es una simple creencia, sino la diligencia y la honradez que exigen los cánones generalmente admitidos. A ver, ahora, bueno,
No hay caso, se me va la imagen. Sigo. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se la escucha. Ahora Ok, se escucha. gracias, gracias. Bueno, en Profe, un ¿puedo segundo hacerle una punto... pregunta? Sí, por favor. Sí, mi nombre es Victoria, no tengo encendida la cámara porque me funciona mal internet, así que le quería hacer dos preguntas en realidad. Primero que nada, decirle que yo estoy estudiando el libro de López Mesa, en el que desarrolla esta cuestión de la buena fe, y estoy claramente también leyendo las lecturas que van subiendo al campus. Quería preguntarle si este libro está bueno para estudiar, y también si podía repetir los bloques de la buena fe, que eran 3, que mencionó al principio y me perdí un poco. Era eso Bueno, nomás. no, este artículo es buenísimo. Es parte del libro de Buena Fe de Izquierdo Tolsada. Esto es buenísimo. Y seguramente tan bueno como López Mesa. Cuando digo los 3 bloques de que él divide o visualiza la buena fe, es como la creencia de que no se está ocasionando un daño y la creencia de actuar de acuerdo a derecho, primero. Segundo, la confianza en la apariencia jurídica, concretamente sería el caso del pago del acreedor aparente. El acreedor, al deudor que le paga, al que aparece verosímilmente como acreedor, lo protege la ley. Porque tomando las diligencias usuales, consideró que era válido pagarle. Buena fe, esta confianza en la apariencia jurídica. Y la tercera sería como la rectitud y honradez, sobre todo en el tráfico, en el ámbito contractual. Yo este artículo, ahora cuando termine la clase, se los subo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Acá aborda, dice, la buena fe, ¿es un estándar jurídico o un principio general? Y acá es donde esta autora Ferreira Rubio dice que estamos, es una cuestión teórica, sin duda, pero al decir que es la buena fe es un simple estándar de conducta, ¿es un modelo de referencia o es un principio normativo per se? Y relata dice las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 1987 en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, dice que la buena fe es un elemento informador de la juridicidad como un principio general. Otros dicen que es un arquetipo o modelo de conducta, el comportarse de buena fe, con rectitud, con honestidad, en respeto por la palabra. Dice, de una u otra manera, dice, decir que es un estándar o arquetipo que se impone en algunos casos de modo expreso, dice, implica que se niegue la tutela como sanción cuando se produce un comportamiento de signo contrario a la buena fe. Dice, la buena fe, en realidad, dice, preferimos considerarlo un principio general del derecho, lo que no quiere decir que también sea un estándar de conducta. El derecho privado, el derecho civil, está lleno de estándares de conducta. Baste recordar, por ejemplo, cuando se habla de los grados de la culpa, que se había que comparar con la conducta que hubiera realizado un buen padre de familia, o cuando en derecho societario se habla de un buen hombre de negocios, cómo debe manejarse, cómo debe relacionarse negocialmente. Dice, es también, no es lo mismo, dice, la buena fe que actuar de buena fe. Es una norma, es lo que Ferreira Rubio dice, que la buena fe es una norma igual que el enriquecimiento sin causa. Dice, la buena fe o el enriquecimiento sin causa son normas de conducta, y no son estándares y que se elevan al grado de principios generales del derecho. Dice, objetivamente considerada la buena fe es una conducta, esto es una actitud de la persona en la relación jurídica dentro del tráfico jurídico, pero también este estándar de conducta es una norma, o sea, un mandato de conducta. Cuando se impone un comportamiento de buena fe y cuando se impone
el comportamiento de buena fe es un principio general del derecho. Mucius Scaevola, un autor romano, de influencia romana, dice, la buena fe son las normas de conciencia colectiva que han de ser observadas por toda la conciencia sana y honrada. Se las repito porque esto está muy bien. Dice, normas de conducta colectiva que han de ser observadas por toda conciencia sana y honesta. Dice, y respecto de lo que llama el paradigma, ¿no? ¿Cuál es el paradigma del tema de la buena fe? Entre otros, puede ser la confianza. No, la confianza de una persona media, dice, normal, ni santa ni mala. Entonces, habla buena fe, dice, comporta, repito, una regla de conducta seria y honesta. ¿Cómo se mide esto? Al incorporar la buena fe, el valor ético de la confianza, no de la persona concreta en ese caso, sino de una persona corriente, normal, ni buena ni mala. Y ya van a ver por qué dije de la persona en este caso. Dice, pensemos, dice, en el ejemplo con el cual empezamos la clase, porque si es lo que acostumbra a suceder, dice, en los comportamientos abusivos serían de buena fe. Si vamos a tomar como que es de buena fe los comportamientos irregulares que toma la administración de notificarte cuando estás de vacaciones, o los que se producen, dicen, el tráfico de las compañías de seguro, o la contratación por adhesión, los contratos predispuestos, en el marco de, por ejemplo, el derecho del consumo, donde hay el abuso está a la orden del día. Eso es lo que es la actitud corriente, es lo que usualmente, y después va a seguir con esto, en derecho del consumo, que te presenten, que te hagan ofertas maravillosas de determinado servicio o producto, bonificaciones, si usted paga tal, le bonificamos la última cuota y también le regalamos una pelota de fútbol y tal y cual. Son todas esas cosas que se ofrecen, y teniendo particularmente en cuenta la asimetría de poder negocial en el marco del derecho de consumo y de la contratación masiva, donde el consumidor es un profano, ignora y solamente adhiere y espera que se cumpla eso que le han ofrecido. Entonces, dice, no podemos tomar esa repetición de conducta porque precisamente son lo que queremos desactivar. Lo que hacen en la realidad todas estas contrataciones de mala fe no van a ser, no es la media de una persona normal, justa, honesta y recta. Entonces, que quede claro que dice, por ejemplo, otro ejemplo, dice, las cláusulas que cuando entras al supermercado, hay el cartel que dice que si dejaste el coche en el estacionamiento y que no se eximen de responsabilidad por si pasa algo al coche, lo roban o algo en el estacionamiento del supermercado. Ese tipo de cláusulas y limitaciones de la responsabilidad no son de buena fe. O dice la persona que está hospitalizada en una clínica y le vienen con limitaciones de responsabilidad, etcétera, cuando está saliendo de una anestesia, entubado, con cables y sueros. Dice, si la buena fe tuviera que ser deducida de la forma que en general actúa la administración o la contratación masiva o los contratos por adhesión, todas estas conductas serían sanas y divinas y correctas, y no lo son. Dice, y acá, o al revés, se ha planteado al revés también, que un consumidor, sabiendo lo riguroso que son los tribunales con las infracciones a la buena fe y a las ofertas y a la contratación en el ámbito del derecho del consumo, esto fue un hecho muy conocido, en una revista que se llamaba Quo Vadis, una mujer
fue a reclamar a los tribunales que a la empresa que le había vendido el microondas, porque ella había puesto a secar el gato en el microondas. ¿Habían escuchado esto alguna vez? Yo lo había escuchado, no sabía que era en este marco. Digamos, también acá hay un actuar de mala fe de esta mujer, porque meter el gato en el microondas para después armar un juicio es realmente inaceptable. Esta buena fe son ciertas reglas éticas. El paradigma no puede ser otro que un comportamiento fiel, recto y normal, que cabe de una sociedad que aspira a relacionarse, dice Izquierdo Tolsada, de una manera relativamente humanizada. Acá, ya entrando, digamos, porque fíjense que voy a poner a ver si los puedo ver. No, posasistente, todo. Bueno. Dice, encontramos la buena fe en ámbitos tan raros, en ámbitos tan disímiles, encontramos la buena fe. Di un ejemplo de nulidad de matrimonio, di un ejemplo del tema del pago al acreedor aparente. Pues ahora vamos a dar un montón de ejemplos de situaciones de los contratos. La buena fe en el tema de los derechos reales, en la presunción de que el que posee, no los quiero abrumar con cuestiones de... El que posee y tiene de buena fe conciencia o pensamiento de que tiene título para poseer una propiedad, está protegido frente a los terceros, y los terceros frente a él con esa presunción de propiedad. Pero a lo que iba es que encontramos en la buena fe en todo el derecho privado, y les atrevería a decir también en todo el derecho convencional e internacional. La Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, que es una especie de código civil internacional de cómo se interpreta de los tratados, también manda a interpretar los contratos de buena fe. Creo que es el artículo 17 de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, y que va dirigida a los estados que suscriben tratados internacionales. Y también Izquierdo Tolsada va a ir más lejos con esta cuestión al decir que involucra la buena fe el tema de la responsabilidad civil, que en nuestro país, hasta la vigencia, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la responsabilidad civil se dividía, se fraccionaba en dos grandes campos. La responsabilidad civil que viene por el incumplimiento de un contrato, la esfera u órbita contractual, y la responsabilidad civil que viene del deber de reparar nacido de los actos o hechos ilícitos, ya sea generados con culpa o con intención de dañar, que es el caso del dolo. Bueno, acá va a decir Izquierdo Tolsada que la buena fe impone la unificación de ambos regímenes de responsabilidad civil. Y este artículo tiene muchos años, pero hoy esta unificación que contamos, digamos ahora, en un solo régimen de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque básicamente el daño es el mismo. La identidad que tenemos que aglutinar acá es que el daño, ¿qué diferencia dice hay entre cuando te atropellan el perro con un auto y cuando la mala praxis de un veterinario hace que se muera tu perro? ¿Qué decíamos nosotros la injusticia de esta división? ¿Qué diferencia hay en quedar con una incapacidad sobreviniente porque sufrí la amputación de una mano por una septicemia, por una infección en el marco de un tratamiento médico, a que yo pierda la mano porque me atropella una moto? Las exigencias de la buena fe imponen la unificación de los regímenes de responsabilidad civil. Sigo.
Un segundito. Un segundito. Dice, en el contrato, la tercera dice, en el contrato, les quiero decir algunos artículos también. Cuando hablé de confianza, antes de seguir, cuando hablé de confianza, tenemos, se me perdió, bueno. Protección de la confianza, artículo 1067, porque vamos a ya empezar con, digamos, cómo campea esto en el ámbito contractual. En el 1067, fíjense lo que dice. Protección de la confianza, estamos en la parte de contratos en general. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad de las partes, que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción de una conducta jurídicamente relevante, propia y previa del mismo sujeto. Acá, en este artículo, lo que se incorpora es el tema concretamente de la teoría de los propios actos, que quiere decir que uno no puede, como dijo alguien, borrar con el codo lo que escribió con la mano. Violenta la buena fe el no comportarse siempre de acuerdo a esa confianza, esa expectativa despertada por una confianza en una declaración de voluntad de la otra parte. Yo no puedo cambiar mi forma de actuar en base a lo cual le generé una confianza al otro. No se puede ir en contra de los propios actos. ¿Y cómo la ley sanciona esta situación? Haciendo prevalecer la primer conducta. El acreedor pícaro que quiere hacer caer en mora al deudor, entonces le cambia subrepticiamente o no le notifica el cambio del lugar de pago y lo hace caer en mora. Ahí ese acreedor está diciendo, si siempre el deudor iba y le pagaba y pagaba el alquiler en la inmobiliaria, un día viene el acreedor y lo intima diciendo, no, en el contrato dice que me tenés que pagar a mí en mi casa, que por ahí era cierto, el contrato decía eso, pero ellos con su conducta, el acreedor con su conducta, había despertado otra situación. Eso, por ejemplo, en 1067. Esto está en la parte de interpretación de los contratos. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Esto ya viene básicamente el 1198 del Código Civil, reformado por la 17711, y hoy está en el 1090 y en el 1091 del Código Civil y Comercial. Más allá, dice, la buena fe, dice, sirve también como factor o elemento subjetivo de la culpa en el juicio de responsabilidad. Va a concluir diciendo que la mala fe, en realidad, integra la buena fe, porque es lo dije bien, la buena fe integra subjetivamente la culpa. ¿Por qué? Porque en la culpa no hay intención de dañar, que es típico del dolo. Es un incumplimiento de buena fe, dice, el incumplimiento culposo. Esto tiene su razón de ser porque el Código Civil español habla de incumplimiento de buena fe para referirse al incumplimiento con culpa, no al incumplimiento doloso. Por otro lado, dice, es un parámetro para evaluar el comportamiento del sujeto, que es el de una diligencia socialmente exigible. Y acá es muy importante, acá cuando habla, paradigma, ya está, esto lo dije, de la buena fe,
siempre dentro del ámbito contractual, estamos hablando de la integración del contrato. Dice, el contrato no solamente, dice, nuevamente acá Izquierdo Tolsada va a hacer referencia al derecho del consumo, a la contratación masiva, dice, a toda esta campaña de seducción que son las ofertas que tiran las empresas al mercado y toda la técnica publicitaria que se nos ocurra. Y esto lo podemos ver, la oferta en el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, la oferta obliga, la oferta es vinculante, por una cuestión de buena fe, porque se ofrecen a numerosos indeterminados consumidores un montón de, lo que decía hace un rato, bonificaciones, con el auto aparte te regalamos el plastificado, el polarizado y todo esto, que en definitiva es frecuente que no se cumplan. Dice, una máquina que compré, dice, no sirve ni para la mitad de lo anunciado. El servicio de mantenimiento que hace referencia a esta empresa es más caro, dice, el collar que el perro. Y las reparaciones de las cosas son tan costosas a veces, cuando la típica que compraste un celular, el celular no funciona, y a la empresa le sigue conviniendo pagarle comprarle uno nuevo, entregarle uno nuevo, que repararle y sobre todo cumplir lo que había prometido. Y a esto se agrega lo que se llama los contratos por adhesión, que como su nombre, o por adhesión, como dijo alguien, porque el contrato por adhesión, ¿me están escuchando? Sí, sí, estamos escuchando. Por lo menos Okay. así. A tanto pregunto porque como no veo. En este contrato, los contratos por adhesión, es una de las partes la que redacta el contrato. Lo redacta, le pone los montos, las fechas, las obligaciones, las cláusulas de jurisdicción, los elementos, qué tipo, cómo se constituye en mora, la tasa de interés, todo eso lo redacta un banco, por ejemplo. Yo hago un contrato de cuenta corriente bancaria y lo único que tengo que hacer es firmar un contrato ya redactado. Entonces, es acá donde el contrato dice, el contrato, por lo general, dice la Cruz Verdejo, por lo general el contrato es incompleto. A veces, y estoy hablando, en ese caso de contratos de adhesión, de contratos escritos. Pero hay contratos que ni siquiera se escriben, y entonces las prestaciones, ¿cuál es el real alcance? ¿Qué entendieron las partes o pudieron entender obrando con cuidado y previsión? No al momento de celebrar el contrato y al momento de cumplirlo. Acá es que el módulo, el principio general de la buena fe, dice, integra el contrato, lo integra donde no estuvo prevista un cumplimiento de buena fe, pero al lado de la voluntad de las partes hay un plexo legal entre los cuales está el principio general de buena fe, de un comportamiento sano, recto y honesto, que integra el contrato. No solamente en su celebración. Entonces, y en derecho del consumo se dice sobre todo que las cláusulas abusivas, que ya se las puedo leer, el 988 del Código Civil y Comercial, esas cláusulas abusivas se van a tener por no escritas. Entonces, esa cláusula queda sin efecto y yo integro el contrato con el concepto de cumplimiento de buena fe. No es interpretación, porque interpretar se interpreta la conducta de las partes o interpretar el contrato, que también se interpreta de buena fe. Pero acá es una labor de la buena fe como integrador del contrato. Cláusulas abusivas, 988. ¿Cuáles son? ¿Qué es una cláusula abusiva? Esto está en el Código Civil y en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. En los contratos previstos en esta sección, que son por adhesión, se deben tener por no escritas, dice la ley, las cláusulas abusivas.
Dice, primero las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. El predisponente fue el que hizo el contrato. Cualquiera que haya leído algún contrato bancario, es muy frecuente la compra de los coches con sistema de planes de ahorro, que ahí se van a hacer si se ponen a leerlos, se van a hacer una panzada en el sentido de son confusas las cláusulas, desnaturalizan obligaciones. Quiere decir que empieza una cláusula, las he leído, empieza una cláusula, voy a ser muy específica en esto, porque la estudié muy bien. En los contratos estos de planes de ahorro, dice que la empresa fabricante no se hace, ni la administradora del plan, no se hacen responsables de las bonificaciones que ofrezca los concesionarios de coches. ¿No? Acá tenemos tres personajes, el que fabrica el auto, el que administra el plan de ahorro, es otra sociedad, y otra empresa que es el que vende los coches. Ante el consumidor, para mí son todos Ford o todos Volkswagen. Aparte ellos dicen en la publicidad, compra directa de fábrica, cuando no es así. Porque cuando yo demando a la fábrica me dice, ¿y vos quién sos? Si yo con vos no formé ningún contrato. En esos contratos se suele poner, la empresa Volkswagen no se hace responsable, ni la administradora, de las promesas y bonificaciones que le haya hecho el concesionario. De regalarle una carga de tanque completo de nafta, de no cobrarle los servicios. Nosotros no nos hacemos responsables, dice. No respondemos por eso que prometió la concesionaria. Y pone punto y coma, salvo que, y miren las vueltas que da, salvo que el adquirente, el que compra, el que está suscrito al plan, notifique. Yo, para que me respeten para que la empresa automotriz me respete la bonificación, tengo que notificarle fehacientemente a la empresa automotriz que la concesionaria Pirulo de Mar del Plata me prometió los servicios gratis y un tanque gratis de nafta. Que yo le tengo que notificar para que ellos digan, bueno, te doy el servicio gratis y tal. O sea, ha desnaturalizado la obligación que tiene de responder por esas bonificaciones. Termina diciendo al final, negando lo que acaba de poner al principio de la cláusula. Otra cláusula abusiva es las que importan renuncia o restricción de derechos del adherente y amplíen los derechos del predisponente. Y otro tipo de cláusulas que por su redacción o presentación o contenido no son razonablemente previsibles. Les repito, esto está más o menos igual en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y, como decía también Izquierdo Tolsada, que lo va a decir ahora, es citando una jurisprudencia del Tribunal Superior Español, que los jueces deben intervenir cuando ven estas cláusulas violatorias de la buena fe, más allá de cómo esté redactada. Y esto le llama heterointegración, le llama. Dice, lo pactado es propiamente el área del contrato. Y el contrato por vía también se puede extender o ampliar con estándares jurídicos de la buena fe y el uso. Y son normas jurídicas propiamente dichas, la ley y la ley, dice que van paralelos al principio de autonomía privada. También en el Código Civil y Comercial, en el 961 es donde habla de celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. ¿Y qué pasa? Dice, viene a cuento de esto, la integración, porque los contratos, dice, obligan no solo a que lo que está formalmente expresado, y que teniendo en cuenta que hay contratos que no están formalmente expresados, sino que obligan los contratos a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellas.
con los alcances que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Entonces, de alguna manera, dice, la buena fe amplía la luz del contrato. Y dice, el juez, dice, el Tribunal Supremo de España, en una sentencia del año 1959, dice, no solamente es lícito, sino que el juez está obligado a buscar el derecho subjetivo superior a la voluntad de las partes, cuando las partes hayan establecido una regla suficiente, como cuando el acuerdo o el contrato contradiga la norma imperativa de la buena fe. Esto es, dice, esto es más que interpretación, porque lo interpretado, se interpreta lo que está, se interpreta el contrato, la voluntad de las partes. Se integra con la buena fe lo que no está, la cláusula abusiva, por ejemplo. El contenido, los efectos, a ver. Dice, la buena fe como elemento subjetivo de la culpa. Acá es un poco, ya se los adelanté, la buena fe en la fase de integración sirve para definir posiciones de manera tal que no se lesione el interés del acreedor y tampoco se lesione el interés del deudor de obligarlo a más de lo razonable. Entonces ya tenemos que la buena fe en el contrato también va dirigida al deudor, que tiene que cumplir de buena fe su prestación. Y el acreedor también está obligado a la buena fe. El acreedor tampoco va a poder, sin violar la buena fe, requerir del deudor más de lo que sea razonable pedir, de acuerdo a lo que acabo de leer. Y ya nos adentramos en una de los, bueno, ahora sigo con imprevisión. Entonces, y Giordano, Izquierdo Tolsada, acá va a traer a consideración hasta el artículo 1198 originario de Vélez Sarsfield. Porque Vélez Sarsfield no ignoraba esta situación, que los contratos obligan no solamente a lo que está expresa y formalmente escrito o redactado. Los contratos, dice, sino que también a lo que utiliza el adverbio a lo que virtualmente también se pudo entender, y agrega el autor, obrando con cuidado y previsión y de acuerdo a los mandatos de la buena fe. Bueno, acá en realidad a veces hace referencia a algunas cuestiones. Bueno, acá entre la relación entre culpa y buena fe, diciendo que de alguna manera la buena fe integra subjetivamente la culpa, porque la culpa es un incumplimiento no malicioso, es ausencia de dolo. La excluida dice una conducta en infringir, dice con la específica, dice ese incumplimiento doloso que solamente tiene por fin incumplir la obligación. Un segundito, que tengo que decirles otros artículos. Siempre se dice que la teoría de la buena fe involucra tres grandes construcciones jurídicas. La teoría de la culpa in contraendo, la teoría de la imprevisión y la teoría de los propios actos. Estas se llaman las aplicaciones o las derivaciones del principio general de la buena fe. Y yo le voy a agregar una cuarta, que es el tema del abuso del derecho. Fíjense que buena fe está en el artículo 9, en el título preliminar, que ya es toda una toma de postura respecto de que tiene que estar en el título preliminar todos los criterios que van a irradiar sus efectos en todo el derecho privado, siguiendo la postura del Código Civil brasilero y otros
que vieron los redactores del Código Civil y Comercial, vuelven reiteradamente sobre este tema de la importancia de un título preliminar, y aquí ya en el artículo 9 está la buena fe. ¿Y el que le sigue cuál es? El abuso de derecho. Y vamos a concluir desde ya. ¿Cuándo hay abuso de derecho? Y contestamos, cuando el derecho se ejerce de mala fe. Y ejercerlo, el derecho de mala fe, quiere decirlo, de entre todas las formas que había de ejercicio del derecho, elegí la más nociva, la que causa daño al otro contratante. Profe, Sí. le quiero hacer una consulta. Sí. ¿Se viola la buena fe en el caso de los testaferros? Mirá, testaferro no es del lenguaje jurídico. ¿Vos qué querés decir? ¿La simulación? Por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Bueno, te digo porque alguien habló, una vez lo vi eso, testaferro, o sea, cara dura, cara de piedra, cara que no es la real. Les pregunto porque en el libro de López Mesa aparece el testaferro como un ejemplo, por eso. Está bien. Yo porque, no, está bien, es correcto, ¿no? Te entendí, está bien lo que decís. Y sí, y sin duda, y sobre todo la simulación ilícita, porque tiene un fin claro, va de la mano del fraude la simulación, ¿no? Va de la mano del fraude, de otorgar actos en fraude de los derechos de los demás acreedores del deudor. Sin duda, asociás bien. Hay una violación a la buena fe en el acto simulado, sin duda. Quería decir que, bueno, entonces dije, las aplicaciones de la buena fe, la teoría de la culpa in contraendo, que ahora les voy a decir, la teoría de los propios actos, que la acabamos de leer en el 1067, en tema de protección de la confianza. La llamada teoría de la imprevisión ya no es una teoría, estuvo en el 1198 del Código Civil de Vélez y está en el 1091 del Código Civil y Comercial. Y vamos a ver por qué. Y yo le agrego esto de la necesaria conjunción y encuentro entre buena fe y abuso de derecho. Dice, a la vez dice, pareciera paradójico que la buena fe es una directiva de cumplimiento para el deudor, pero también va dirigido, esto ya lo adelanté, al acreedor. Porque, dice, los contratos no solamente obligan a las prestaciones que están específicamente y hasta detalladamente previstas por las partes en el contrato, sino que un cumplimiento de buena fe no puede ignorar, por ejemplo, el cambio extraordinario por circunstancias extraordinarias, imprevisibles, que se hayan tenido en cuenta al momento de contratar. Es violatorio de la buena fe que yo me ate como un ancla a un contrato que me va a arruinar. Se los he dicho, Mosetti Iturraspe dice, el contrato es un instrumento de cooperación leal. El contrato no es para que yo me arruine. Si cambiaron las circunstancias tenidas en cuenta al momento de contratar. Esto se basa en... yo les hablé la vez pasada del pacta sunt servanda. Los pactos son hechos para cumplirse. No estoy poniendo en tela de juicio un principio vinculante de los contratos. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Ok. No estoy poniendo en tela de juicio el efecto vinculante de los contratos, y con los contratos son hechos para cumplirse, pero los contratos obligan no solamente a lo que está, sino a todo. Si han cambiado las circunstancias, el contrato debe cambiar. Esto haría revolver en su tumba a
a los que sostienen la irrevisibilidad de los contratos y que el contrato es soberano. Hoy, como vengo hablando, que el contrato también es vínculo de abuso, y la contratación masiva y la contratación asimétrica, el derecho le da una respuesta a eso para lograr que el contrato sea un instrumento de cooperación leal y no que me arruine. Estoy dando vueltas para decir, por ejemplo, es la teoría de las bases del negocio. Cuando yo formulo y celebro un contrato, son las bases objetivas y las bases subjetivas. Yo tengo en cuenta en un contrato, tengo en cuenta la situación económica del país, tengo en cuenta la tasa de interés que cobran los bancos, la tasa de interés que pagan los bancos, por ejemplo, cuando yo deposito el dinero, y una serie de condiciones generales de la economía y de esa sociedad en un determinado momento. Y entonces, en base a toda esa inteligencia, yo suscribo un contrato. Y en nuestro país, que es el reino muchas veces de la inestabilidad, de la imprevisibilidad, mañana sale una ley, se retienen los depósitos en dólares, no se puede comprar dólares, yo firmé un contrato en dólares, la buena fe indica que el contrato debe cambiar porque han cambiado sus bases. Si yo y la teoría de la imprevisión sobre todo tuvo sus primeras aplicaciones con el Rodrigazo, 1975, que fue una devaluación de nuestra moneda de un porcentaje de tres dígitos. La gente se fue a dormir, se acostó con que su dinero valía tanto con referencia al dólar y cuando se despertó no valía nada su dinero. Sostener la vinculación, la fuerza vinculante de ese contrato viola la buena fe. Vamos a leer el 1091. Disculpe. Sí, dime. ¿Se podría invocar en los contratos de alquiler de esta cuarentena para los estudiantes que han alquilado un departamento por todo el año y no han ido porque la facultad estaba cerrada? Sin duda. Para mí lo que pasa que, sí, sin duda, es un hecho extraordinario, imprevisible y sobre todo irresistible. Por ahí para algunos la pandemia sería un caso fortuito fuerza mayor, que fue lo que yo dije recién, o por ahí podría entrar también por este modo de imprevisión. Pero de acuerdo, así hay una imposibilidad total de cumplir o una gran dificultad, como es la teoría de la imprevisión. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo sacó el decreto 320, digamos, el decreto 320 que posibilita, por ejemplo, que congeló, ahora no me lo acuerdo bien, pero que congeló los alquileres al mes de marzo, pero es un congelamiento que después que la diferencia que haya a favor del locador hay que pagarla en cuotas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El Estado ha dictado legislación de emergencia, ¿no? Para todo esto. Sí. Pero es correcto y estás bien orientado en lo que decís, que esto iría por el lado de que han cambiado las bases del negocio. Alguien dijo, el contrato es como un árbol. El árbol no es solamente lo que yo veo del tronco y después el follaje. El contrato tiene raíces. El contrato leal y justo se asienta sobre sobre una serie de condiciones objetivas, por ejemplo, de la economía. El caso paradigmático es la contratación en dólares. Entonces, el 1091, por ejemplo, dice, bueno, en los contratos conmutativos. Conmutativos quiere decir que ya se sabe de antemano, cada contratante sabe la entidad qué prestación tiene y el otro también sabe
¿qué contraprestación tiene? Es lo contrario a aleatorio, al azar. Bueno. En los contratos dice, de ejecución diferida, si la prestación a cargo de una de las partes, dice, se torna excesivamente onerosa. Entonces a esta teoría también se le llama, Mossetti y Turraspe le llama excesiva onerosidad sobreviniente. Dice, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Son extraordinarias. Dice, sobrevenida por causa ajena a las partes. No hubo culpa de las partes. Y al riesgo asumido por la que es afectada. Entonces hay derecho de plantear judicialmente la revisión de este contrato, a plantear la revisión, el reajuste equitativo, o, si ya no queda otro remedio, resolver el contrato. Va a ser preferido la readecuación de las prestaciones a la resolución, por el principio de conservación negocial. La gente quiso hacer un contrato, no hacerlo. En esta línea se inscribe también el 1091 del Código Civil, que habla de la frustración de la finalidad del contrato, en línea similar, cuando una de las partes contratantes ve que la otra parte está perjudicada en su solvencia o en la posibilidad de cumplir sus obligaciones. La oferta. Bueno. Unificación. Un segundito. Por otro lado, en la imprevisión, y otra institución que ustedes también conocen, que es el incumplimiento sin culpa, del 1732. Porque la buena fe le va a prohibir al acreedor que siga exigiendo y aferrándose al contrato cuando es de imposible cumplimiento para el deudor. Desarrollando imposibilidad de cumplimiento era definida cuando el deudor, para cumplir, tiene que desarrollar diligencias mucho más allá de lo exigible, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, de persona y de lugar, de lo previsible y de lo razonable. Si yo, para cumplir el contrato en dólares, que pacté con un dólar que valía 50 pesos, y tengo que cumplir el contrato cuando ahora necesito 100 pesos para comprar los mismos dólares, eso me lleva a la ruina. Cuando digamos, violenta la buena fe no tener en cuenta. Y obviamente esto no estuvo escrito en el contrato. Esto se integra al contrato por vía del principio general de la buena fe. No es de vamos a leer el 1732, por ejemplo. Imposibilidad de cumplimiento. El deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no responde si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva, absoluta y no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad de cumplimiento debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Así que ya ven el módulo de la buena fe, que hay que manejarlo perfectamente. Porque hay algo que esto es imposibilidad de cumplimiento. Por ejemplo, casó en imposibilidad de cumplimiento, en previsión traía un ejemplo, que el deudor, en realidad, la prestación del deudor era transportar mercadería por el río Elba. Y resulta que cuando van a cumplir el contrato, subir la mercadería al barco, el río se congela. ¿Y ahora qué tiene que hacer el deudor?
¿Cómo va a ser el deudor para cumplir con el transporte y entrega de esa mercadería si fuera de toda previsión razonable? El río se congeló. ¿Puede el acreedor plantarse y decir, no me importa, pero a mí me cumplís el contrato? Y si no, resuelvo el contrato, te demando por daños y perjuicios y todas las consecuencias que, sin interesar, digamos, esta imposibilidad absoluta, objetiva, y de la cual el deudor no tuvo ninguna responsabilidad. Este era un ejemplo que ponía Caso lo trataba en caso fortuito, porque la doctrina alemana en caso fortuito no solamente involucra el incumplimiento, sino la gran dificultad para el cumplimiento. Este incumplimiento sin culpa, dice, está como a medio camino entre el caso fortuito y la culpa. ¿Qué más? Cuando demos unificación, esto entonces ya ven, había otra, cláusulas abusivas, tratativas preliminares, 991. Cuando yo les dije que una de las construcciones jurídicas derivadas del principio de la buena fe es la culpa in contraendo. En el ITER 991. En el ITER les explico lo siguiente. Cuando se llaman tratativas preliminares, lo van a ver bien en contratos, si aprueban obligaciones, darán contratos. En la formación de un contrato existen frecuentemente lo que se llaman tratativas preliminares, que es un acercamiento previo de las partes, indagando sobre un futuro contrato. Imaginemos una contratación así un poco más compleja, a un proveedor, a ver si el proveedor me puede suministrar determinada materia prima para mi empresa, si está en condiciones con su volumen de producción para darme las juntas de las juntas de cilindros de las tapas, por ejemplo, si tengo o si fabrico pulóveres y necesito una provisión constante de lana. Entonces empiezo a hablar tratativas preliminares con ese futuro, para hacer un futuro contrato. Y eso no quiere decir que yo esté obligada a contratar. Empieza diciendo, ¿no? En el 990 dice libertad de negociación. Las partes son libres de promover las tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Si yo no tengo obligación de contratar, no nos pusimos de acuerdo sobre el precio o sobre el transporte, quién lo paga, quién no lo paga, si lo mandamos así, si lo mandamos asá, en qué frecuencia, no nos pusimos de acuerdo, bueno, está bien, no hacemos el contrato y tan amigos como siempre. Pero acá sí entra también el módulo de la buena fe, porque dice, 991, durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben hablar siempre de buena fe, para no frustrarlas, las tratativas, injustificadamente. Acá lo que se sanciona es el abandono intempestivo, dice Mosetti Turraspe, de las tratativas. Por ahí el otro también, desperté en las tratativas, se puso a hacer cálculos o a ver si se puede, cómo puede tener suficientemente abastecido a este futuro cliente. Yo no me puedo retirar intempestivamente de las negociaciones. Acá, y se llama esto el resarcimiento, porque es de mala fe esta cosa intempestiva. Como decir, pero bueno, estábamos hablando. Dice, porque había una expectativa cierta de que nos habíamos juntado a conversar sobre la posibilidad de hacer un contrato. Entonces, acá se llama, la indemnización se llama la indemnización del daño negativo, que se indemniza el no haber podido concluir un contrato válido. Y esto tiene su eje alrededor del principio de la buena fe. Les repito, durante las tratativas preliminares,
Aunque todavía no haya una oferta concreta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración de un contrato. Acá el daño es el daño al interés negativo, en que no se pudo celebrar un contrato por la retirada intempestiva de las negociaciones. Y sigue después, por ejemplo, hablando de acá no hubo contrato, pero en el 992 habla del deber de confidencialidad. Esto integra la buena fe también. Si en el tramo de estas tratativas preliminares llegaron a mi conocimiento alguna información de carácter confidencial, el que la recibió no puede de ninguna manera revelarla y no usarla en su propio interés. Acá es donde cobra bien sentido lo que yo les decía del deber, de la función integradora de la buena fe. Acá ni siquiera había un contrato, pero la buena fe viene a poner este módulo de conducta exigible y a erigirlo en concepto de principio general del derecho. Hay otra cosa. Entonces, esta es la teoría de la culpa in contraendo. Acá dice que la culpa in contraendo, dice, aunque no se haya emitido la oferta, pero si la retractación y el retiro de las tratativas se produce cuando ya se emitió la oferta, el daño a reparar es todavía más importante. Yo les quería leer el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora creo que es 8 o 9. Entonces, me quedan pocos minutos. ¿Quieren hacerme alguna pregunta, por favor? Si no, nada, no les... Fíjense cómo dice... ¿Me escuchan todavía? Sí, perfecto. Bueno. Sí, escuchamos. Artículo 8, la ley 24.240. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Y salteo todo un párrafo, ¿no? Dice, los reclamos extrajudiciales de deuda, miren qué frecuente que es esto, los reclamos extrajudiciales de deuda deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. Ahora te compras una licuadora, no pagas la última cuota y te llega una notificación que dice queda usted debidamente notificado como si fuera una cédula de tribunales. Y dicen, y además por esta cuota de la licuadora que no pagó, le vamos a hacer un proceso ejecutivo y le vamos a embargar su sueldo y sus propiedades. Eso es abusivo. Y eso se tiene por no escrito. Y está prohibido por la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es el 8 bis, trato digno, prácticas abusivas. La 9 creo que es oferta. Bueno, no, esta no. Bueno, condiciones el 8 es oferta, no 8 bis. Bueno, no. Dice, respecto de la publicidad. Publicidad de la oferta. Es el 7. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite. Te vamos a llenar el tanque y te vamos a promocionar y no te vamos a cobrar los servicios del auto nuevo. Obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y finalización, así como las modalidades, condiciones y limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es ineficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados. La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta.
pasible de las sanciones, bla, bla, bla. Cuando la oferta, ahí iba a decir algo y me olvidé, la oferta, entre otras cosas, que acá que están implícitas en el artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor, es que la oferta de un producto debe hacerse cargo que si tiene stock, porque muchas veces es una oferta divina, y cuando llegás y decís, bueno, sí quiero esta oferta, te contestan que no hay stock. Y eso es violatorio de los términos de la oferta. La oferta debe decir la fecha, las modalidades y condiciones o limitaciones. Tenemos stock de 100 coches con un descuento. Entonces, pero les digo esto porque es muy frecuente, esto de que digan, ay, mira, sí, no es divino la oferta, pero ya está, no tenemos, nos quedamos sin stock. Eso es abusivo. Hay me quedan unos pocos minutos, ya que dije al principio que hay una indudable relación entre buena fe y abuso de derecho. El abuso de derecho, que ya viene de la 17711, Vélez Sarsfield de ninguna manera iba a admitir, con su concepción liberal y estricta del contrato, no admite prácticamente ningún supuesto en que un contrato pueda ser revisado, y menos invocando una cosa, dice, tan opinable para una concepción así más bien liberal del derecho, como opinable con el abuso de derecho. Pero decididamente, por ejemplo, pero Vélez fue más allá. El abuso de derecho tiene su origen en el Código Prusiano, en el Código Prusiano alemán, anterior al Código Civil de Vélez. El abuso de derecho, los primeros ejemplos se daban en los abusos en los problemas de vecindad, lo llamado el acto emulativo o la teoría del acto emulativo, que eran los abusos producidos en las relaciones de vecindad. Por ejemplo, dice, cuando de las formas de ejercer el derecho, este propietario que tiene aguas subterráneas en su propiedad, las desvía para no darle el agua al vecino. Ese no es un ejercicio de buena fe de su derecho de propiedad. El derecho de propiedad no propicia que el ejercicio pueda perjudicar a otro. Entonces, esto se fue extendiendo para decir básicamente que lo que es abusivo es el ejercicio de ese derecho, porque no es un tercer género, y critica fuertemente alguna postura de la doctrina francesa que dijo, ay no, el acto abusivo es un intermedio entre lo lícito y lo ilícito. No, de ninguna manera, el acto abusivo es un hecho ilícito. El abuso de derecho es ilícito, es un acto ilícito, es una fuente de obligaciones amplia en el sentido que puede generar la obligación, genera la obligación de resarcir y de reparar el daño ocasionado. Lo que es abuso no es que empieza siendo el ejercicio legal, como la redacción no la cambiaron mucho, cambiaron algún tiempo verbal y el tema de la finalidad, porque dice, el acto se considerará que hay abuso de derecho cuando se contraríe, antes decía en la 17711, la finalidad que tuvo en miras el legislador, o sea, pretérito, para atrás, no. Ahora la finalidad la vamos a mirar para adelante, para no quedar cristalizados en una idea previa o del legislador histórico, la finalidad que tuvo la ley al reconocerme un derecho. Y cuando ese derecho básicamente sea ejercido de mala fe, de entre todas las formas posibles que teníamos de ejercer un derecho, elegimos la más dañosa y sin ninguna justificación. No quiero seguir, son 18:11. 18:11. ¿Alguna pregunta? Porque no quiero por ahí
empezar y seguir con abuso de derecho que voy a tener que cortar, pero básicamente quiero que tengan en cuenta esto. No es, el abuso de derecho es un acto ilícito. No es el que empezó lícito y siguió lícito. El abuso de derecho, y para unir, habrá abuso de derecho, dice el autor, cuando el derecho sea ejercido de mala fe. Con lo cual tenemos este tándem de abuso de derecho y buena fe. Voy a ahora poner este artículo de Izquierdo Tolsada en el campus, espero les sea de provecho. La última parte de lo que refiere a responsabilidad, a la buena fe como eje también para unificar los campos de responsabilidad civil, lo vamos a dejar para cuando demos responsabilidad civil, de manera que ahí lo van a por ahí comprender mejor. En este momento estamos con los primeros temas y por ahí no es el mejor momento. Cuando veamos este tema, claro, tenía la cámara desactivada. Cuando veamos este tema de unificación de los regímenes de responsabilidad civil, vamos a volver entonces sobre el tema de la buena fe. Si no hay ninguna otra pregunta, son 18:13. Les voy a subir también lo de abuso de derecho ya está en el campus, porque lo puse el cuatrimestre pasado. Ahora voy a ponerlo de Izquierdo Tolsada. Estimados, si no hay ninguna pregunta, y siendo 18:13, los saludo, les doy buenas tardes, y nos vemos el próximo martes. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes, que sigan bien. Buenas Cualquier tardes. cosa me escriben. Chau, chau. Chao, hasta la próxima. Hasta luego.